No se vaya a tomar un traguito, Edison Martínez. Hola, ¿cómo están? A ver, este tema, mejor dicho, vamos a tratar un tema muy interesante, que es la educación y la psicología. Tal vez en este programa no se ha conversado, sí se conversa mucho de cultura, se conversa de arte, también se ha conversado de psicología, pero esta vez vamos a tratar justamente de psicología y cómo son los modelos de educación en el país, qué tanto funciona, no funciona, por qué todavía, por ejemplo, no salen buenos líderes, por qué no se sabe todavía manejar la resiliencia, por ejemplo, porque es una cuestión también desde la educación y claro, desde la psicología. Entonces, para esto yo he traído a un gran amigo mío, a mi compañero de universidad, nos topamos por ahí por los pasillos igual, y nos unió por ahí, decirlo, Lacan. Nos unió por ahí el hablar de Lacan por ahí y también hablar de Freud obviamente y hablar desde, qué sé yo, de los niños y cómo se puede intervenir en ellos. Para mí es un gusto tenerte aquí, gran amigo, Edison Martínez, un gusto. Muchas gracias, Fernando, qué gusto verte en esta ocasión. Sé que estás operado, así que te voy a dar solamente un vaso de cerveza nomás porque andas medio malito de salud, ¿no es cierto? Así que, para usted y para mí, no sé por la botella porque si no hacemos publicidad en bar. Ya. Edison, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco más o menos dónde estás trabajando, cuáles son como que tus ideales, cómo estás en esta parte de la educación, la psicología, todo esto. No sé, algo en general. Bueno, actualmente me encuentro trabajando para el Ministerio de Salud, en la parte administrativa. Eso no quiere decir que he dejado mi práctica clínica, justamente sigo ejerciendo mi consulta privada, donde trabajo bastante con adolescentes, que es mi grupo focal. Ya, adolescentes. Sí, okay. Adolescentes, también trabajo con sus padres, ¿no? Para un poco de acompañamiento, determinantes, relaciones sociales. Ahí le metemos un poco a la carpintería. Oye, pero cuando se trabaja con adolescentes, bueno, sí hay que trabajar un poco con ellos, pero hay que trabajar más con los técnicos, en comunidad. Definitivamente, si no tienes el apoyo o el trabajo en conjunto, vas a seguir reincidiendo en el síntoma, vas a seguir reincidiendo en el malestar que está teniendo la familia, y muchas veces el síntoma es el adolescente, es lo que está pasando mal en la familia se expresa a través de los hijos. Ya, muy bien, vamos a esto medio interesante. Ya. Bueno, ahora estás aquí en mi pueblo, llegas a llama Saquicili, como te había contado. Saquicili, por ejemplo, tiene una problemática, digamos, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, estamos tomando un traguito, nos tomamos esto, pero aquí ya nos vamos al exceso. O sea, ya, digamos, nos quedamos aquí con 4 jabas, 5 jabas hasta quedar botados. Esta es la normalidad. Pero, por ejemplo, esto es algo que pasa con los muchachos. Muchos se manejan esto. Hay un problema, ¿sí? Entonces, no sabemos todavía medir y decir, hasta aquí, gracias, me voy. Sino, hasta quedarme hecho pedazos y sigo, y sigo, y sigo. Y claro, ese es el malestar. Entonces, ¿cómo intervienes, por ejemplo, en una población con una juventud que está siguiendo, porque ha tenido ese mismo proceso, ha venido igual padres, abuelos que han tenido siempre este proceso? ¿Cómo trabajas en una población así? Justamente algo muy importante para esto, hay que entender la cultura. Si es que no entendemos la cultura, no vamos a poder entender cómo está atravesando las ideas en cada persona. Es así que si nosotros queremos ingresar como un externo que soy yo hoy día, a querer trabajar con un adolescente de aquí, voy a tener muchos choques, porque primero no he hecho una lectura general de qué zona es, por qué tenemos esta afición, por llamarlo un hobby o un interés elevado. También puede ser una cuestión como que, claro, es cultural, hasta religiosa, puede ser atravesada por muchas cosas, ¿no? Claro, entonces ahí hay que hacer un poquito de trabajo de campo primero. ¿Qué quiere decir eso? Venirse a las fiestas. Ya. Al rato que conoces en la fiesta a las personas, vas a entender el por qué este vaso significa más que lo que conlleva, que es de licor. Entonces ahí vamos a entender realmente por qué el yo decir salud Fernando
Salud. Implica una relación. Generamos una relación de parentesco. Exactamente. Entonces, muy bien, qué genial. las relaciones de parentesco te implican eso, el poder generar y llamar a alguien como un más cercano. Ahora, cuando esto se convierte en una problemática, las relaciones están dadas así. Recordemos las relaciones a través de la chicha. Ajá. Así empieza nuestra cultura. Sí. Entonces, esto es solo algo que es transitorio, puede ser un licor, puede ser la chicha, puede ser cualquier otra cosa, pero es el compartir. Entonces, si es que vamos hacia el compartir y por ahí dirían algunos compañeros que no soy muy amigo de ellos, que son muy conductistas, les modificamos el contenido, vamos a resolver la problemática. Qué bueno, es claro. Pero si es que analizamos el por qué este contenido implica más allá del parentesco, vamos a entender el gusto que tenemos por nuestra amada bebida. Por nuestra amada bebida, que a mí se le puede llamar como una bebida sagrada. Claro, hay que recordar, ¿no?, la cebada del origen y desde dónde viene. Claro. Entonces, al querer yo llegar e imponer un criterio muy occidental, sin entender el pensamiento espiral muchas veces que está dando en la cosmovisión andina. Exactamente. No voy a entender el porqué. La relación del adolescente en búsqueda de una identidad, en búsqueda de un proceso identitario y ser reconocido dentro de una comunidad donde está muy afianzado el consumo de alcohol, le implica y le moviliza hacia allá. Lo que tenemos que hacer es que sí es un estudio antropológico, sociológico y de ahí psicológico. Así es. Las ciencias sociales son una sola, entonces deberíamos de entenderlas como tal y entender a través de estas redes de profesionales cómo podemos identificar este fenómeno, porque no vamos a hablar de un problema. Recordemos que el consumo de alcohol es un fenómeno socioeconómico. Puta, no me digas por eso, entonces sí, hay que entender qué es lo que moviliza a la gente. Entonces la gente dice, pero es que mi cultura es alcohólica. No hablamos de una cultura alcohólica. Hablamos de una cultura que ha ido tergiversando, modificando. Entonces, al desplazaron lo que era la cultura por lo que es ahora un folclore, tal vez, llamamos al consumo. Entonces dicen, es que es mi cultura. No, es una parte, un modismo de la cultura, un folclorismo, sería el vestirse de chagras y tomarse una cerveza. Claro. O tomarse, ahora con la influencia que tenemos muchísimo en Ecuador de la cultura mexicana y colombiana, tenemos la cuestión de tomarse un tequila, un aguardiente. Y eso también recordemos que el licor le está dando cierto estatus a una persona. Total. Whisky dicen, no. Si peguémonos un whiskycito en vez de unas puntitas. Total, claro. Es un estatus, entonces está dando el estatus. Entonces las relaciones de poder que implica a través del licor, en el sentido de que si yo mientras más capacidad adquisitiva tengo, voy a poder tener más gente que haga las cosas para mí y mientras tanto les voy a seguir pagando los favores. Te voy a contar una anécdota que pasó aquí. Y estaba grabando el documental que hicimos aquí con el director, como ves, estábamos haciendo el documental y bueno, nos fuimos, estábamos de fiesta de casa Xili y bueno, llegué y había un chico por ahí, ¿qué será? Unos 20 años por ahí, y me quería dar licor y yo no quería, se enojó. Entonces claro, como que acabamos de conversar. Para él era el simbolismo de que yo le estoy rechazando, le estoy menospreciando y no le estoy como que diciendo, oye, tú tienes la condición para que tú me puedas dar a mí un licor y yo te acepto. Le estoy diciendo, tú eres menor a mí. Pero ahí es como yo sí lo puedo entender. Por supuesto. Entonces, recordemos que uno no es aceptado en una comunidad hasta que la comunidad te invita a algo. Entonces, si tú llegas a un espacio y nadie de este lugar, recordemos muy occidentalmente las fiestas de casa. La gente está tranquila en la casa hasta que el dueño de casa le dice, sírvase por favor. Al rato que me invitan a mí, ya sea un plato de comida
un vaso de agua, de licor, lo que sea, en ese momento paso a formar parte de ese espacio. Antes no, antes estoy en el lugar, pero no soy parte de esto. Claro. Entonces, es por eso que la cuestión del licor implica muchísimo más allá de que el consumo problemático. Entonces, tenemos muchas cosas como profesionales de salud mental deberíamos de entender esto antes de querer llegar a domesticarles a los adolescentes. Pero, ¿cuándo se convierte en problema de salud? Cuando afecta mi rutina, cuando afecta mis hábitos diarios de vida. Entonces, mis capacidades diarias se ven obstaculizadas en el sentido de que, me voy a ir a estudiar, así que para irme a estudiar tengo que llevarme el cuadernito, los esferitos, pero antes de salir me tengo que pegar una copita para agarrar valor. Entonces voy colocándolo dentro de mi rutina al consumo de alcohol. Y vas a decir, pero si es una copita, ¿qué daño le hace? Es una copita que no tiene ningún sentido simbólico en el hecho de una relación. Entonces me tomo el trago para que me dé fuerzas porque tengo examen, me tomo un trago porque tengo que ir a ver a ese profesor, me tomo un trago porque... Cuestiones de rituales, ¿no? Sí, que se convierte en un ritual. Y este ritual es un diario, uno diario, uno diario. Como me fue bien con este traguito, ahora me tengo que pegar otro trago para celebrar. Entonces le vamos dando un nuevo simbolismo a la cuestión del alcohol y le convierto, como mencionaste tú, en parte de un rito, y también generé una nueva, por llamarlo ahí, un nuevo anclaje hacia esta sustancia. A ver, vamos a una cuestión que esto es como para discrepar y me parece, o sea, muy interesante desde lo que tú obviamente hablas, que es muy claro, pero digo, bueno, una sociedad, por ejemplo, lo critico mucho hacia Kicilí, pues muchas cosas, ¿no? Y digo, dentro de eso es tal vez que nosotros somos muy fiesteros, tenemos muy arraigados de la fiesta, obviamente esto es un código social, nos manejamos con muchos códigos sociales de estos, pero tal vez, no sé, tal vez yo desde mi mirada, obviamente no he hecho un estudio científico dado de la antropología, la sociología y todo lo demás, pero sí veo como que digo, a ver, nos estamos como que estancando mucho y nos quedamos mucho en la fiesta, pero no sé si habrá una cuestión de progreso para que, por ejemplo, Saquicili pueda progresar en una parte un poco más social. No sé, hablan por ejemplo de Pujilí, dicen que obviamente Pujilí es un poco más parco y tal vez por eso es como que un poco más elevado en ciertas cosas, ¿no? A nivel como que aquí hay buenas personas, buenos artistas, pero en Pujilí se los visibiliza más, no sé, por alguna forma. Pero acá tal vez es como que, bueno, yo soy artista, soy buen músico, pero y me quedé, ¿entiendes? Entonces ahí yo creo que sí se puede convertir como una problemática. Claro, pero también ahí debemos preocuparnos, o preguntarnos más que preocuparnos, como ciudadanos, ¿qué hacemos nosotros por nosotros mismos? Y la otra es qué espacios nosotros como ciudadanos peleamos dentro de los gobiernos locales para poder tener el apoyo que necesitamos. Ahora tú me dices del ejemplo de Pujilí. Pujilí volcó todo a la parte de su folclore, no su cultura. Botó parte de su presupuesto al folclore. ¿Para qué? Para darle más impulso a las artesanías. Y luego quieren convertir a este folclore en cultura. Entonces, pero la cosa más grande que preguntas de cualquier persona en el Ecuador, ¿qué sabes de la Tacunga? La Mama Negra. ¿Y por qué has ido a la Mama Negra? Sí. ¿Qué tal el desfile? Nunca he visto. Pero sabes. Nunca has visto. ¿Por qué? Porque te quedas parqueado en la vereda con los panas. La gente se reúne a través de una cuestión folclore, cultura que está ahí, pero en ningún rato la Mama Negra te indica consume. ¿Por qué? Porque la Mama Negra, si es que nos vamos al origen, implica esta fiesta de las haciendas para burlarse, en cierto modo, de los amos. Entonces, claro, la cuestión aquí es el exceso. Exactamente. Y eso pasa porque, si es que nos vamos ya a los modelos educativos, a los modelos familiares, tenemos la cuestión de que no desarrollamos algo muy básico
e importante, habilidades sociales. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué habilidad social va a tener alguien al que siempre le están sirviendo? Al cual no le pones los límites y le dices, ¿quieres más lechecita? Ya, muy bien, ya te cacho. Y te dice, bueno, pero ponme chocolate. Bueno, pero ponme fresa. Entonces, estamos viendo que es lo mismo. ¿Quieres más traguito? Pero no tan fuerte, mándale un coctelito ahora. Sigue siendo la sustancia. Entonces, lo que cambia, el contenido está ya programándose desde pequeños. Entonces, los niños vamos generándoles como consumidores. Pero es que cómete, no quiero. Pero cómete un caramelo, eso sí quiero. O es que no me gusta este polvo porque solo me gusta este polvo de otro lado. Es que a mí no me gusta tomar puntas porque me gusta solo el whisky. Los mismos discursos. ¿Por qué? Porque desde pequeños estamos instaurando clases y estamos instaurando esta cuestión de cómo hacemos que el adolescente, que el niño no tome sus propias decisiones, cómo hacemos que este niño no analice por qué debe él tomarse un desayuno equilibrado, y lo que hacemos por comodidad muchas veces es ya, tómate eso y cómete lo que quieres. Entonces, eso en una instancia. Y las otras son las habilidades sociales, como lo había mencionado, implica el poder tener análisis o conciencia sobre las cosas que pasan a mi alrededor. Entonces, la negociación. ¿Cómo yo puedo llegar a un lugar y poderte decir, ¿sabes qué, Fer? Hoy día no quiero tomarme un trago y que no me sienta obligado. Exactamente. Lo que pasó en lo que me cuentas con sabes que no. Y no es porque te estoy despreciando, sino no quiero. Hoy día no me da ganas. Sí, no quiero nomás. O sea, hoy día no quiero. Tal vez otro día, sí, cuando esté, quiero, pero hoy día no. Pero ¿qué pasó? Cuando estábamos desde pequeños, aquí no es lo que tú quieres, es lo que yo digo. Ay, pues madre, claro. Y si bien es cierto, estamos instaurando norma y castración a través de la figura paterna, que nos llama al psicoanálisis, para poner límites, pero que esto se convierta en un patrón está completamente sesgado, en el que podría, no es una sola causa, no, sino podría apuntar a que esta persona, si encuentra una figura de poder más autoritaria que él y le dice tomas, él va a tomar, o ella va a tomar. Claro, se manejan muchos códigos, ¿no? Sí, o sea, tú igualmente conoces, por ejemplo aquí es igual, ¿no? Bueno, se maneja mucho en el país mismo, tomes. Si no, te llevo, ¿no? Claro, son códigos que se manejan mucho de la parte educativa, cómo nos van creando, cómo nos van diciendo ciertos códigos, y esto se va replicando y hicimos un montón de cosas. Y yendo a esto, ya que estamos metiendo en esto de la educación, por ejemplo, aquí en el país, desde todo lo que cacho, lo que leo, lo que se ve, como profesional y todo lo demás, siento que la parte educativa del país es súper baja, ya muy antigua. Creo que tenemos que manejarnos de otras formas. Yo sé que es muy complejo, yo cacho mucho esto que es complejo porque somos muy pluriculturales y ahí es mucho más pegado como para que unir mallas curriculares y todo lo demás, me imagino que se va por ahí, sin ver con todas otras cosas más que puede haber. Pero, al menos, por ejemplo, bueno, este gobierno dice que va a meter esta parte de la educación financiera. Me parece bueno, pero también hay muchas cosas más, ¿no? ¿Cómo piensas y cómo crees que la parte de la educación, por ejemplo, dices, a ver, supuestamente un niño a los 5 años todavía no cacha lo que es las letras de saber leer, pero si le enseño al niño solamente a los 8 años para que lea fresco, ya va cachando lo que lee, porque yo leo, bueno, se lee y no se entiende lo que se lee, porque nos enseñaron las letras de forma de memoria. Así es. Conductismo puro, como decías, tampoco me cae muy bien, pero ahí va, o sea, te ponen en ese punto de decir, esto es el simbolismo de la F, y así es, y suena así, y eso te mete, pero nunca te dicen qué significa, y cómo puedes analizar ese texto, porque tu capacidad a los 4 años, no sabes,
¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa esa frase? Esa oración. Mientras un niño de 8, 9 años ya, ahí sí ya puede decodificar, codificar todo esto. Pero aquí no. Y mientras no, mi hijo, 3 años ya sabe leer. ¡Qué bestia! Démosles un renecito al guapo. Pero no saben en qué cargo están pasando. Claro, sabemos reconocer figuras. Hacemos una lectura, últimamente hablaban de esta cuestión de evitar la lectura fonémica, silábica, y ahora hablamos de una lectura global, en la cual empiezan reconociendo imágenes o logotipos. Entonces, digo, esto tiene una marca, y esta marca el niño reconoce y ya va asociando las letras. Pero esto de entender la lectura, vámonos a las etapas de desarrollo. Estamos enseñándoles a niños y niñas de 3 a 5 años a reconocer imágenes para que luego entiendan lo que es. Esa imagen tiene un fonema. Pero a nivel pensamiento, recordemos que estamos todavía en la parte concreta, pensamiento concreto. Y los niños a esa edad nos dan el salto al pensamiento abstracto, que se va concretando entre los 6 y 7 años. Y al rato que vemos esto del pensamiento abstracto, es por eso que los niños ya cuando saben leer y están me voy a inventar, ¿no? Ahorita en los 7, 8 años aprendiendo a sumar, todavía les vemos a los niños con los dedos. ¿Por qué? Porque es la parte concreta. Qué mala educación hasta ahora, Diego. Entonces la parte concreta todavía no se consolida en lo abstracto, que es poder imaginarse. Y es chistosísimo porque los profes dicen, a ver, vamos a imaginarnos que tenemos 6 vacas, y los niños regresan a ver y las vacas. Claro, eso. Y las rayos, claro, te quedas de granada, sí. Entonces, esta cuestión de que no existe el pensamiento abstracto aún desarrollado, implica y genera ansiedad. Entonces, desde niños, ya venga, mijito, tómese la leche para que no esté nervioso. El azúcar también. Claro, o venga, le doy un tecito, y en vez de darle solo el té, le damos un té de almíbar. Oye, qué locazo esto. O sea, le llega al niño a llegar a un punto de frustración, no maneja su frustración y le doy una sustancia para que se relaje y para que tenga y pueda manejar su frustración. De eso. Entonces me vuelves adicto desde que soy niño. Son los hábitos que vamos generando. ¡Qué madre! Claro. Entonces, al rato que yo a este niño le acondiciono a que consuma un tecito con almíbar, porque no le damos una gotita de azúcar, sino le ponen 4 o 6 cucharadas para que sea dulcecito y pueda tomar el guagua. La recompensa neuronal que tiene este cuerpo es una bomba de azúcar. Entonces el cuerpo va a entender que para sobrellevar situaciones que le desgastan, tiene que ingresar una bomba de azúcar. Y vamos a tener cuadros como el que me he encontrado hace un mes, en el que tenemos una obesidad ya compleja. Entonces, ¿por qué? Porque el malestar personal se desplaza a la sustancia, nuevamente a un objeto. Y mi objeto es comer, es tomar. Entonces, más allá de entender por qué mi comunidad tiene un consumo fuerte de alcohol, debería entender qué es lo que está generando ansiedad en mi comunidad. ¿Cuál es el problema que tiene mi comunidad realmente? Que no se dice, pero se expresa. Pero está latente. Pero se expresa ahí. Se expresa, claro. El síntoma, ¿no? Claro, entonces, ¿por qué? Nos enfocamos en lo manifiesto y no en lo latente, como lo mencioné. Exactamente, en lo manifiesto. Entonces la gente viene y quiere hacer campañas para erradicación del alcoholismo. Lindo. Pero es como cuando conversábamos con mi esposa y me decía, la gente en el centro de salud, muchas veces ella es médico, dicen, tenemos problemas en la comunidad de infecciones estomacales, tenemos muchas diarreas, tenemos muchos parásitos. Como médico le puedo curar eso, pero en mi misión no es solo darle las pastillitas, sino es identificar dónde está la fuente de contagio de los pacientes. ¿Qué pasó? Entonces, si es que yo tengo agua de riego, agua que viene de la comunidad, el agua de cabildo, tengo que ver si es que los tanques están limpios, tengo que ir a ver y hacer campañas de clorificación. Entonces, tengo que irme hacia más allá. Claro. No el síntoma que es del paciente. No es curar, es prevenir. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está
haciendo que esta comunidad, esta sociedad, tenga el consumo excesivo de alcohol. Y por más impuestos que le ponga, porque puedo decir, yo soy un gobernador súper tajante y decir, voy a poner impuestos al consumo de alcohol aquí en Saki para que la gente deje de consumir. Lo voy a comprar en las comunidades de al lado y traigo. Porque el problema no es ese. Hablemos de los años 20 del siglo pasado en Estados Unidos, ¿no? Todo lo que pasó con Al Capone y todo lo demás, o sea, de consumo para consumir, o sea. Claro, entonces debemos entender ya un poco más analíticamente cuál es realmente el síntoma que estamos teniendo como comunidad, qué es lo que está neurotizando a mi comunidad para poder trabajar ahí. Si es que tenemos altos índices de consumo de alcohol, me estoy inventando porque desconozco las estadísticas de este lugar, probablemente tengo altos índices de violencia, probablemente tengo altos índices de accidentes de tránsito, probablemente tengo altos índices de maltrato infantil. ¿Por qué? Porque hablamos de causales. Y todas estas van a confluir en el malestar. Y vos te preguntas, inventándome nuevamente aquí a una persona mayor, pero toda la vida me he pegado un trago y no me ha pasado nada. Mi papá también ha tomado toda su vida y sigue vivo. Pero ¿qué clase de vida tuvieron? ¿O qué clase de vida están teniendo? ¿O qué clase de vida están dando a sus hijos y a sus parejas? Entonces, hay que ver eso. Ahora, yo nunca voy a satanizar el consumo de ninguna sustancia, pero lo que sí voy a hacer es entender por qué la consumo. Exactamente. O sea, si yo aquí estoy conversando contigo y me estoy tomando un poquito de cerveza poco a poco, tal vez para no resecarme la garganta, Claro. va bien. Ahora fuese diferente, de que tuviéramos unas jirafas aquí, vos y yo, y nos vamos mandando cada palabra un bocado. Claro. Y hay que entender eso también, ¿no? La cultura también ingresa hacia a través de modas extranjeras, como lo había mencionado, ya a través de Colombia, a través de México, toda la cuestión de las narconovelas que entraron durísimo acá. Entonces, el que menos quiere ser un gran narco y el que menos quiere ser un gran bebedor. ¿Por qué? Porque lamentablemente esto se asocia a poder. Y este poder asocia a adquisición. Y no hablamos solamente económica, sino simbólica. De tener gente que haga las cosas por ti, tener gente para que abuses de tu poder con estas personas. Cosificar. Entonces, no es fácil, no es sencillo. De hecho, si fuera sencillo, ya hubieran hecho cualquier persona un análisis de esto y hubieran traído una fórmula mágica acá, y como alcalde yo hubiera dicho esto se hace, punto, y ya. Y bueno, ya se nos va el tiempo. Yo quisiera como que sí seas parte de esto. Yo te presento, o sea, que si tú eres de Ambato, ¿no? O sea, quiteño, pero más arraigado ahí. Ambato igual, o sea, estás en la mitad, por decirlo así, que al momento igual vuelvas, y claro, lo que dices, yo te invito a las fiestas de Exilio en febrero, y ahí, paraditos, vamos a ir viendo cómo funciona la sociedad, para que digas si es, no es, y tal vez yo de un punto de comparación igual, y podamos ver. Y sí, la idea ha sido alguna vez sí buscar la forma de crear un grupo, que claro, existen antropólogos, sociólogos, psicólogos, intelectuales en sí, ¿no? Que vayan más al punto de criticar o decir que es bueno o que es malo, sino al hecho de decir qué pasa y desde ahí dar respuestas, ¿no? Más allá de, como dices, soluciones mágicas o fórmulas mágicas, sino simplemente dar respuestas y decir, mire, es excelencia, es así, ¿por qué? No porque lo pienso yo, sino porque esto se repite en mi investigación. Claro, justamente uno de los recuerdos más lindos que yo tengo de ver cuando estudiaba antropología era justamente haber ido en la época de carnaval a las fiestas de Oriente. Justamente fueron unas fiestas en el Tena, era de una comunidad. Realmente nosotros éramos, como se dice en antropología, el otro, los otros extranjeros que fuimos introducidos a la comunidad. Cuando un grupo que estaba ahí también tomando nos dijo, vengan, sírvanse el ron con nosotros. Y ahí el resto de gente empezó a notarnos y nos permitió hacer un lindo trabajo de campo.
una etnografía súper linda trabajada en este lugar. Pero obviamente el entender eso lleva y conlleva muchas cosas, se necesita mucho apoyo, se necesita gente que tenga las ganas de participar, la sociedad civil también se necesita el apoyo y más que nada de la parte gubernamental. Sí, mucho. Porque sí, lamentablemente yo digo, las ideas son muy buenas, expertos o aprendices o como quieras llamarlos, de las personas que estamos en el campo social, hay bastantes, pero que podamos trabajar y que tengamos esta forma y lo más duro es muchas veces el tema del financiamiento para los procesos, porque no te digo que financies al investigador únicamente, sino que a través de la investigación salen posibles alternativas, pero si es que yo te entrego un plan, digo, mira, esta es la investigación y esto es lo que podría ayudar. Se archivó Si se archivó no sirvió de nada. Claro, ¿para qué? Necesitamos gente que implique, eso quiere decir trabajo con gobernadores, trabajo con líderes distritales, trabajo con responsables o coordinadores zonales, es que hablamos de la parte gubernamental, y si trabajamos ya desde la parte de sociedad civil, todos los grupos que tengamos aquí, justamente los grupos de pro derechos, tenemos los grupos de feministas, tenemos los grupos que defienden la cultura, todos debemos apuntar porque realmente esto es un malestar que afecta a todos. Los sindicatos, que es lo más duro acá. Gracias, Denis, un gustazo. Gracias. Salud nuevamente. Un gustazo.